Procura no pasar más de 4 horas sin ingerir alimentos, ya que debes mantener un nivel de glucosa estable, para que el cerebro funcione y tu energía se mantenga durante el arduo día. Vida con sabor. Continuamos. El azúcar no engorda si es consumida en forma balanceada. Endúlzate la vida sin remordimientos. De antojo. Aunque con este nombre se hace referencia a una antiquísima preparación dulce en varios países latinos, en nuestro país se trata de un postre perfeccionado en la llamada época conventual, en donde las religiones fungieron como eslabón de unión para la cocina mestiza. Envía tus comentarios y sugerencias al correo electrónico colegio-euro-mexicano@hotmail.com. Vida con sabor. Pues ya estamos de regreso, un corte bastante breve y estamos realmente de antojo. Y vamos a hablar acerca, pues, del bien me sabes. Es un postre, pues, que recuerda los tiempos conventuales de México. El nombre proviene de bien y de me sabe. Actualmente se preparan en México un par de dulces, digamos que diferentes bajo este mismo nombre. En el pasado fueron muy comunes, pero hoy están casi olvidados. Es de las cosas que debemos, pues, de tratar de rescatar. Miren, fueron preparaciones que nacieron en la llamada época conventual, en donde, pues bueno, ahí es donde se dio la unión, la fusión, diría yo, de las técnicas, de los ingredientes que traían, pues, estas religiosas, estas monjitas españolas, con lo que había en nuestro país. Ellas, pues, obviamente de manera, pues, bastante interesante y bastante bien lograda, hicieron que, pues, estos elementos, tanto españoles como mexicanos, se unieran, se fusionaran, y de ahí nacieron muchas recetas muy interesantes. Entonces, pues bueno, estas recetas y sobre todo las recetas dulces que se generaron en la época de los conventos en México, pues es, digamos que, un patrimonio muy muy interesante. De acuerdo con el libro El Nuevo Cocinero Mexicano, en el siglo pasado existieron muchas recetas del llamado bien me sabes, como el bien me sabes de pechuga, el de leche sola, el de yuca, el de tamal y el de huevo, y también el llamado el bien me sabes de almidón. En el área de Chilapa, esto en el estado de Guerrero, es un postre de platón, porque se sirve precisamente en un platón, hecho de marquesotes empapados en almíbar de azúcar, con un poquito de vino dulce o de jerez y cubiertos con una salsa de yema de huevo, obviamente con un poco de azúcar y canela. Esta salsa es muy parecida a lo que se llama una crema pastelera, solamente que no se le agrega maicena y no se espesa tanto. Todo esto se adorna con pasitas, con piñones, con almendras y con nueces. En Puebla, que es obviamente la ciudad conventual de México por antonomasia, algunos lo preparan como un ante. Son rebanadas entonces de marquesote, que por lo regular van envinadas y bañadas con una natilla especial que se hace obviamente con yemas de huevo y decoradas con piñones, con almendra, con nueces y con algunos otros frutos secos. Esto es bastante interesante porque, recuerden, tenemos que rescatar estas recetas que, además de ser muy ricas, forman parte de la historia y del legado que, pues, se adquirió a través de muchísimos años. Y precisamente, pues, eso me da pauta para ir con el siguiente tema, porque precisamente en lo sorprendente del alimento estaremos hablando de las variedades de atole. Sorpréndete al descubrir todos los beneficios y propiedades nutritivas que nos ofrecen los alimentos. Lo sorprendente del alimento. Bebida popular originaria de México, de la que existe un sinnúmero de variantes, elaborada desde antes de la llegada de los españoles. En varios de los escritos de Fray Bartolomé de Sahagún menciona esta bebida, variedades de atoles. Búscanos en Facebook y Twitter como Radio y TV Chiapas. Vida con sabor.
Y bueno, el primero de ellos es el atole de aguamiel. Este atole se prepara en los estados del centro del país donde existe producción pulquera. En Guerrero se prepara con granos de maíz tierno, enteros o martajados. En el estado de Querétaro se prepara agregando el aguamiel al atole de Púzcoa. En el estado de Tlaxcala, por ejemplo, se prepara con aguamiel, masa de maíz y cáscara de naranja. Ocasionalmente se le puede agregar un poquito de leche. También tenemos, por ejemplo, el atole de amaranto, que es un atole que se prepara en el Distrito Federal y también en el Estado de México, obviamente con amaranto tostado y molido, agua o leche, canela y también un poquito de azúcar. En Tlaxcala se le llama atole de alegría. Tenemos el atole de arroz con leche, que básicamente pues es precisamente un arroz con leche bastante líquido, aromatizado con canela y por lo regular con unas hojitas de naranja, endulzado con azúcar, acostumbrado pues muchísimo en los estados del centro del país, y es uno de los sabores, digamos que más populares en los cuales se puede utilizar para elaborar atole. Tenemos también el atole de avena, que este atole se hace de diferentes formas en todo el país, con avena sola, con agua o sin agua, con leche, ¿sí? También se puede hacer, y con azúcar o sin azúcar, y puede ser o muy espeso o muy líquido. Se le considera un alimento muy completo, sobre todo para la hora del desayuno. Después tenemos el atole de cascarilla, que bueno, este atole es acostumbrado en varios estados del país, donde recibe diferentes nombres. En todos los casos se utiliza la cáscara, o sea la cascarilla, que envuelve la almendra del cacao, que se tuesta y se muele para dar obviamente el sabor, el color y la consistencia de este atole. En Colima, el atole de cascarilla se elabora con agua, masa de maíz, piloncillo y obviamente las cascarillas. Entonces, pues bueno, esto hace que sea un atole bastante interesante. Por ejemplo, hay una versión interesante que se hace en el área de Pátzcuaro y de Janitzio, obviamente esto en el estado de Michoacán, y se le llama atole de chaqueta. Es un atole que se hace a base de agua, masa de maíz, azúcar, piloncillo y obviamente también la cascarilla. Y bueno, ya en Jalisco y Querétaro lo llaman atole de cáscara y es similar al de Michoacán. Así es que bueno, pues prácticamente en toda la República Mexicana se hace el famoso atole de cascarilla. Y luego también tenemos el atole de chocolate, que bueno, pues es uno de los sabores más frecuentes entre todos los atoles mexicanos. El atole de chocolate y digamos que el clásico, que se hace con agua, pues se obtiene pues básicamente solamente de hervir las pastillas de chocolate en agua y con un molinillo pues obviamente hacer que haga espuma. Según la región y las costumbres familiares, puede ser dulce o semiamargo. Con frecuencia se bebe en las meriendas con un pan dulce o galletas, y también pues es digamos que bastante rico, bastante agradable. Tenemos el atole de coco, que es un atole festivo, el cual pues bueno obviamente tiene el coco molido como elemento principal, pero también digamos que se le da espesor con masa de maíz y se endulza con azúcar o piloncillo y se condimenta pues con canela. Tenemos el atole de elote, que este es muy, digamos que muy clásico del estado de Michoacán, y obviamente pues los purépechas lo preparan digamos que con granos tiernos de elote molido, con anisillo, que obviamente le da como un tono verde y también pues un sabor anisado. Se acompaña con rebanadas de chile manzano, y hay una versión mestiza de este atole que lo llaman atole de grano, en ocasiones atole de anisillo también, e inclusive por ejemplo aquí en Chiapas tenemos una versión de atole de elote que le llaman pulul paján, que es obviamente en lengua tzotzil. Tenemos por ejemplo un atole bastante interesante, que es el atole de espuma. Este se hace en el istmo de Tehuantepec, aquí en el vecino estado de Oaxaca, y pues bueno, es realmente una delicia, y se le llama así porque prácticamente no tiene nada de líquido. Es pura espuma y es súper rico, pero ya está prácticamente en el olvido y ya casi nadie lo hace. Después tenemos el llamado atole de granillo, que este es un atole que recibe su nombre porque el maíz con el que se elabora pues no queda digamos que molido finamente. En el área de Sabanilla, esto aquí en Chiapas, se hace con maíz, con leche, con hojas de arrayán y un poquito de azúcar. Ahora, por ejemplo, ya en los Altos, aquí en San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, lo hacen con agua y con maíz martajado.
Y bueno, hay otra versión también parecida que se hace en Oaxaca y que se acostumbra durante el desayuno o el almuerzo. Generalmente, digamos que acompaña muy bien a los tamales. Se hace con maíz cocido en agua, molido en metate obviamente, y mezclado con un poquito de leche, piloncillo y canela. Es de consistencia pues más bien espesa, y de forma similar se hace, digamos que un atole que también se le llama atole de granillo, pero lleva un poquito de arroz. Después tenemos, por ejemplo, el atole de grano, que es un atole obviamente que se hace con granos de elote cocidos en agua, espesado con masa de maíz, canela y piloncillo. En ocasiones contiene también leche. De esta manera se acostumbra en la Sierra de Hidalgo, en Uruapan y también en Michoacán. Y bueno, pues hay muchísimos atoles, la verdad que todavía me faltaron varios por mencionar, pero estos son algunos de los más importantes. Ya tendremos oportunidad de darle precisamente ese espacio a esos atoles que todavía quedaron ahí en el tintero. La receta del día de hoy es... Pero nos vamos a ir con la receta del día de hoy. El chop suey. Para una familia de 4 personas necesitaremos pechuga de pollo, 2 piezas, zanahoria, 2 piezas, brotes de soya, 150 gramos, cebolla blanca, media pieza, morrón rojo, 1 pieza, brócoli, 1 pieza, salsa de soya, 60 mililitros, aceite de ajonjolí, 3 cucharaditas, ajo, 2 dientes, jengibre, 1 cucharada, cebolla cambray, 1/4 de manojo, maicena, unas 2 cucharaditas, agua la necesaria, y para condimentar necesitaremos también glutamato monosódico, o también conocido como ajinomoto. El procedimiento es el siguiente: cortar la pechuga en cuadros de unos 2 centímetros, también ponerle la zanahoria, la cebolla blanca y el morrón rojo. Sazonar el pollo con un poco de salsa de soya, glutamato monosódico y aceite de ajonjolí y reservar. Por otro lado, la cebolla cambray, el ajo y el jengibre habrá que picarlo finamente. En una sartén o en un wok poner a citronar primero la cebolla, el ajo y el jengibre. Después incorporar el pollo, la zanahoria, la cebolla blanca y sazonar nuevamente con un poco de salsa de soya y, si lo requiere, también con glutamato monosódico. Al final incorporar el pimiento morrón rojo y el brócoli previamente cocinado en agua. Una vez apagado el fuego, incorporar los brotes de soya, rectificar sazón y quedará listo el famoso chop suey. Bueno, pues de esta manera llegamos al final de este programa. Recuerden, yo soy Marco Antonio Toledo y ustedes fueron parte una vez más de este programa que se llama Vida con Sabor. Si te quedaste con el antojo de continuar saboreando este programa, sintoniza la próxima emisión de Vida con Sabor. Escúchalo de lunes a viernes a partir de las 10:30 de la mañana. Hasta la próxima.